A partir de la década de 1940, el ingreso de mujeres a la Universidad Central fue creciendo. Se había reestructurado y profesionalizado la carrera de enfermería. Había un número creciente de alumnas en abogacía, medicina y pedagogía que se impartían en el nuevo campus universitario, que son las instalaciones donde hoy se encuentra la universidad. Las estudiantes habían empezado a publicar en la revista Anales. Algunas habían sido elegidas como delegadas de representación estudiantil y se había fundado en 1952 la Asociación Femenina Universitaria. Fue también en la década de 1940 que se abrieron otras universidades en Quito, lo que significó nuevas ofertas académicas. Sin embargo, fue en las décadas del 60 y 70 cuando su irrupción fue numéricamente masiva. Esto se debió a varias causas. Por un lado, un crecimiento de la economía mundial y el boom petrolero en Ecuador, que produjeron un crecimiento de la oferta de empleo que a su vez hizo que muchas mujeres quisieran profesionalizarse para acceder a nuevos trabajos. Por otro lado, en este periodo surgió una cultura juvenil en todo el mundo occidental que tuvo como característica una ruptura generacional en la forma de mirar el mundo. En este periodo, las mujeres pudieron experimentar nuevas formas de ser jóvenes con una renovación de ideas y consumos culturales, como la música, las lecturas, la moda, el pensamiento político, etc. A este proceso se le llamó movimiento contracultural, ya que cuestionaba el funcionamiento del sistema capitalista, los modelos políticos y las formas culturales tradicionales de relacionarse, planteando rupturas y dando lugar a nuevas propuestas en todos los ámbitos de la vida social. Con este profundo cuestionamiento, surgió la necesidad de imaginar cambios radicales para alcanzar una sociedad más justa y más igualitaria, especialmente para los sectores populares. La conciencia de transformación social se tradujo en una importante movilización y organización política de los jóvenes, tanto en Ecuador como en otras partes del mundo, convirtiéndose la militancia política en el centro de la vida universitaria. Los y las estudiantes de la Universidad Central se inspiraron en los grandes eventos que transformaban el mundo. Mayo del 68, movilizaciones obreras, el movimiento hippie y afroamericano en Estados Unidos, la guerra de Vietnam, la revolución cubana, las revoluciones de independencia del tercer mundo, la teología de la liberación, la teoría de la dependencia, la vía chilena al socialismo, etc. Estos cambios influenciaron en las mujeres estudiantes, quienes empezaron a participar activamente en el espacio público, al tiempo que se transformaba la manera en cómo se veían a sí mismas en la sociedad, en el acceso a la educación y sus actividades políticas. En este periodo, las mujeres encontraron diversos modos de expresar su trabajo intelectual en revistas, en la prensa, así como también a través de publicaciones académicas que hablaban de diversos temas, particularmente sobre sí mismas, es decir, las complejas condiciones sociales y educativas de las mujeres. En este momento de expansión universitaria que se produce en los 60 y de este aumento progresivo de la matrícula femenina, ocurren dos fenómenos interesantes, y es que por un lado las mujeres dejan de ser únicamente este objeto de investigación de la ciencia positivista que habían constituido hasta la primera mitad del siglo XX y de ser objeto de políticas públicas sobre sus propios cuerpos, sobre la maternidad, etc. Las mujeres, al entrar a la universidad, pasan a reformular y reprogramar las agendas académicas a partir de nuevos intereses, nuevos métodos, nuevos paradigmas. Ellas empiezan a constituirse sus propios sujetos y objetos de investigación. Pasan a ser ellas mismas
quienes se investigan y quienes se buscan en todas las trayectorias académicas, sociales, políticas que consideran relevantes. Entonces, a partir de este momento vemos a mujeres que empiezan a indagar cuál ha sido el papel histórico de las mujeres en los procesos políticos más importantes del país. Se empiezan a buscar en los espacios públicos que antes les habían sido negados, ¿no? Atribuyéndoles a su tradicional rol en la esfera privada del hogar. Entonces, vemos en este momento una serie de búsquedas y necesidades por visibilizarse a través de espacios de mediación y de publicación autónoma que se orientan a hablar de las mujeres en el periodismo, las mujeres en la educación, las mujeres en la ciencia, las mujeres en varios ámbitos que hasta ese momento no habían sido considerados relevantes o que habían sido institucionalmente invisibilizados, ¿ya? Porque vemos de alguna manera que frente a la amplia movilización y presencia de las mujeres en esta época hay unos documentos institucionales en las que son prácticamente invisibles. Entonces, para encontrarlas tenemos que remontarnos a un montón de otro tipo de fuentes, de revistas, de archivos que son personales de ellas, donde vemos a mujeres que desde una perspectiva militante del saber científico sienten que es necesario visibilizarse a sí mismas. Entonces, de hecho, es interesante cómo empiezan a proliferar esta serie de publicaciones autónomas de ellas, en que empiezan a hablar de cifras, a hacer estadísticas, para decir, aquí estamos las mujeres y somos un número significativo, pese a que para la institución que se está modernizando, que está replanteándose la propia misión universitaria en los años 60, se está reconfigurando la universidad moderna, pese a que a esta universidad moderna no le resultamos importantes, aquí estamos. Y aquí está la evidencia. Y dejamos estas fuentes como muestra de nuestra presencia y nuestra irrupción en los campos del saber. En las décadas del 70 y 80, las transformaciones se profundizaron y el ingreso de mujeres siguió aumentando y diversificándose en todas las ofertas académicas de la Universidad Central. A pesar de los grandes cambios, las mujeres debieron enfrentar diversos obstáculos, como la discriminación, el acoso, la desvalorización y la invisibilización de sus aportes y de su presencia en la universidad. Así también, persistía la necesidad que tenían de justificar que eran madres y esposas, o que aspiraban serlo, para legitimar su deseo de estudiar o de participar en la vida pública. La metáfora de lo femenino colocaba socialmente a las mujeres como cuidadoras innatas, que era un valor social que permitía controlarlas en sus conductas y actividades y que limitaba a las mujeres en sus acciones. Sin embargo, ellas lograron en algunos casos romper este control con actos que hoy nos parecen normales, pero que en ese tiempo eran una forma de resistencia y rebeldía, que fue la manera de tener mayor participación en sus propias vidas y en la sociedad. Uno de los grandes cambios de esta época me parece que es el ingreso masivo de mujeres a todas las facultades. La documentación que se ha podido identificar, que es una estadística de 1976, nos muestra que había mujeres en prácticamente todas las facultades de la universidad, excepto una. En topografía, ese año no hubo ninguna mujer inscrita. En todas las demás había mujeres. Pero evidentemente hay facultades en donde las mujeres ingresaban con mayor asiduidad. Entonces, la facultad en la que ingresaban más era la Facultad de Química y Farmacia. Si nosotros hacemos un
análisis de la cantidad, vemos que en esta facultad más del 70% eran mujeres. Y esto contrasta con carreras con las que tradicionalmente antes entraban las mujeres, como por ejemplo la de educación. En cambio, en ese tipo de carreras vemos que es casi un 50-50 hombres y mujeres. Las mujeres que entran a la universidad son diversas. Van a haber algunas que están más apegadas tal vez a ciertos elementos conservadores, mientras que otras se van a enganchar rápidamente con los movimientos estudiantiles de izquierda. Y ellas van a estar en primera fila junto con sus compañeros varones en las protestas, en las huelgas, en las manifestaciones que eran el pan de cada día en los 70s y en los 80s. La universidad actuó políticamente muy intensamente en esa época. Los estudiantes eran un actor político fundamental en estos años y ahí estaban las mujeres. Otras no, otras preferían mantenerse al margen de estas situaciones y venían básicamente a estudiar y no se involucraban en estos movimientos. Pero lo interesante es ver que las mujeres que se involucraban en estos movimientos de izquierda o en estos movimientos estudiantiles también tenían sus luchas y también tenían sus situaciones que afrontar y que vencer, porque las estructuras de dominación masculina se reproducen también en estos grupos de izquierda. Y muchas de ellas tienen que romper con esa imagen de somos el elemento auxiliar dentro del movimiento. Y poco a poco se van constituyendo no solamente en estos apéndices de los movimientos estudiantiles, pero también en actores de los movimientos estudiantiles. Por eso me gusta pensar a mí en la historia de las mujeres como la historia de la agencia, no como la historia de el ir de la absoluta dominación o subyugación hacia la liberación o hacia la emancipación, sino en esta historia en donde en cada momento puedes ir viendo que las mujeres van actuando y van movilizando los recursos que tienen a su alrededor. Y así es como van ganando espacios y abriendo camino para las generaciones de mujeres que vienen atrás. Y de alguna manera, la generación de mujeres de los 70s y 80s que se inscriben en la Universidad Central abren un camino para las mujeres que ahora se están inscribiendo. Y yo creo que eso es algo que hay que, uno, agradecer y dos, reconocer, definitivamente. En este periodo fue muy importante la militancia política de las mujeres universitarias en partidos políticos o en agrupaciones juveniles de izquierda, con los cuales se comprometían profundamente, involucrándose en muchas actividades personales y profesionales como asambleas, huelgas, encuentros, concursos, espacios de debates, clubes, etc. No obstante, estas organizaciones tenían también una lógica patriarcal y jerárquica en las cuales las demandas y reivindicaciones femeninas eran vistas como poco importantes, al igual que la participación de las mujeres, donde se les asignaba actividades poco importantes y estereotipadas como femeninas, reproduciendo así roles de género. Las mujeres en la escuela de teatro, antes de hacer irrupciones institucionales, primero tuvieron una serie de rupturas familiares, porque la carrera de teatro no es una carrera que se le veía, digamos, como una salida profesionalizante, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, una división entre las mujeres que entraron a estudiar en cuanto se abrió la carrera del teatro en el 74 y de hecho hasta finales de los 80, y las mujeres que entraron a estudiar en los años 90, ¿no? Para quienes estudiaron, por ejemplo, en los años 70, estudiar teatro era visto, digamos, no solamente como un estudio que económicamente probablemente no iba a tener mucha salida económica, sino que además hay una cuestión repetida en todas las entrevistadas de que se les veía como posibles mujeres públicas, ¿no? Es decir, como mujeres, digamos, no ancladas a un rol doméstico. Luego de las rupturas familiares, ya digamos dentro de la escuela, las mujeres eran una minoría.
Realmente la escuela de teatro tenía muy poquitos estudiantes, 10, 12 por semestre más o menos, y las mujeres eran 1 o 2, máximo 3. Y tuvieron, digamos, como la suerte de tener como una serie de confluencias allí que les permitieron, digamos, ligarse como a ciertas organizaciones y asociaciones, ¿no? Por un lado, digamos, luego de la Revolución Cubana, el arte tenía un componente militante muy fuerte en toda América Latina, con la idea de que otra América es posible. Entonces, claro, se pensaba, digamos, al teatro como un teatro militante, o sea, más allá del intelectual comprometido, se pensaba, digamos, en la idea del artista militante y en la función, digamos, social y política del teatro. O sea, en ese sentido, por ejemplo, es bien interesante mirar cómo en los años 70, 80 las presentaciones se realizaban muchísimo en fábricas, en medio de huelgas, en organizaciones obreras, cómo las mujeres también estuvieron muy activas, digamos, en ciertos desarrollos de un teatro político, y uno de los procesos que a mí me parece más interesantes, uno desarrollado por iniciativa de Carmen Silva, que era profesora de dibujo, hacía pintura, pero también hacía teatro y tenía o sea, ella intentó hacer como unos puentes comunicantes entre teatro y artes plásticas, y ella propuso un proyecto de investigación artística dentro de la comunidad de Atuntaqui. Otra de las cosas que hicieron las mujeres fue estar dentro, digamos, de las organizaciones, y esto es bien interesante mirar cómo en la década de los 70, 80, más que, digamos, automirarse como artistas, se automiraban, digamos, como trabajadores del teatro para exigir los derechos como seguro social, salariales, etcétera, etcétera, digamos, dentro del campo. Y habían otras artistas como, por ejemplo, María Escudero, la misma Elena Torres, Patricia Naranjo, que hacían un trabajo también de llevar el teatro, digamos, a barrios, a comunidades campesinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, María Escudero, sin autodefinirse ella misma como feminista, de llevar el teatro, digamos, o la experiencia creativa a barrios, digamos, pobres de la ciudad de Quito, terminó creando el taller de comunicación mujer, o sea, porque sin autodefinirse como feminista, llegó, digamos, a la conclusión de que quienes estaban en una situación de mayor vulnerabilidad eran las mujeres, precisamente por las formas de violencia que estaban extendidas. En la década de 1990, Ecuador entró en un ciclo de crisis económicas, seguido de una fuerte inestabilidad política y la implementación de un modelo neoliberal desde el Estado. En este contexto, el movimiento estudiantil fue perdiendo fuerza en las protestas sociales y la militancia política. Así, las estudiantes empezaron a cuestionar su situación de opresión y discriminación de género fuera de los espacios y actividades académicas, como por ejemplo la expresión artística. Fue un periodo de profundas transformaciones para las mujeres, de sus propias realidades y de las relaciones de género en su conjunto. Aquellas que tuvieron la posibilidad de acceder a la universidad vivieron experiencias de militancia política, de profesionalización y también de discriminación e invisibilización. Su presencia, cuestionamiento y acciones de resistencia cambiaron las dinámicas estudiantiles y académicas de la Universidad Central. Generaron fisuras y heredaron espacios nuevos a las siguientes generaciones de mujeres estudiantes. En los años 90, la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador tuvo un rol muy importante en la profesionalización de las personas que querían estudiar artes plásticas, no solamente en Quito, sino también en el Ecuador. Muchas artistas consideraban que si bien la facultad era un espacio legítimo, ¿no?, para la enseñanza, aprendizaje de las artes, también era un espacio que solamente estaba enfocado en una formación disciplinar, ¿no?, por una parte. Y por otra parte estaba enfocado en trabajar mucho la idea del artista con oficio, ¿no? Estas artistas también mencionan, algunas de ellas, sobre todo por ejemplo Ana Fernández y Marcia Costa, mencionan que en la Facultad de Artes existían prácticas machistas y existía una visión patriarcal de la propia educación, ¿no? Incluso, por ejemplo, Ana Fernández menciona que también había misoginia por parte de los docentes, de algunos docentes, no la mayoría. El rol que van a tener estas 5 artistas
es fundamental para poder entender cómo cambia la escena del arte en el Ecuador en ese momento, en los años 90. Entonces cada una de alguna manera está cuestionando el paradigma estético moderno desde preocupaciones muy personales, y de esa manera están renovando la manera de entender lo femenino en el arte, ¿no? Si consideramos cómo se entiende lo femenino en los años 90 y cómo se había entendido anteriormente, observamos que ya, al menos en las prácticas de estas artistas, comienza a haber una reflexión de género. No muchas se identifican con el feminismo, solamente, digamos, podríamos allí hablar de Ana Fernández y Marcia Costa. En el caso de Jenny Jaramillo, de Diana Valareso y de Magdalena Pino, sí hay una reflexión de género y sí les interesa mucho trabajar la feminidad, de construir la feminidad, ¿no? De construir los roles sociales asignados a la figura de las mujeres en el mundo del arte también. Y el trabajo de ellas va a ser autogestivo, va a ser muy autodidacta en algunos casos, va a tener que ver con unos procesos afectivos también, emocionales, en el caso de todas, ¿no? Cuando miramos hacia atrás, cuando tratamos de rastrear un poco la genealogía de las reflexiones feministas o las reflexiones sobre género en el arte, el trabajo de las artistas que fueron investigadas en este estudio resulta muy importante, ¿no?